Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, en este último domingo de octubre, hacia el final del año litúrgico, celebramos la gran fiesta de Cristo Rey, fiesta que el Papa Pío XI en 1925, ante un mundo impío y laicista, quiso poner esta fiesta en contraposición justamente a todo lo que se presagiaba, que se venía cuajando desde hace mucho y que rechazaba la realeza de nuestro Señor en un mundo que, si bien podía creer en Dios y en Cristo, dado el laicismo, no quería tenerlo en cuenta en las leyes, en la sociedad, en la forma de vivir y de pensar, prácticamente como si Dios no existiese. Y ese es el laicismo, una de las vetas de ese liberalismo y del naturalismo, que es polifacético, en el orden de la razón nos da el racionalismo, en el orden de la libertad o el libre albedrío es propiamente el liberalismo, en el orden de los sentidos el sensualismo, sentimentalismo, y en la vida pública, social, el laicismo. Es el mismo naturalismo que niega, en aras de la dignidad de la naturaleza del hombre, de la persona del hombre, de los derechos del hombre, el reino de Dios. Es una lucha titánica, teológica, mucho antes que social y política, pero que tiene sus connotaciones políticas. Y por eso Pío XI quiso poner como remedio a esos males, proclamando la fiesta de Cristo Rey, recordando que León XIII había consagrado el mundo al Sagrado Corazón. Y como hace ver el padre Alcañiz en un libro sobre la devoción al Sagrado Corazón, porque era un apóstol del Sagrado Corazón, no hay que olvidarlo, ese gran amigo del padre Castellani, discípulo del padre Rovira, que era sobrino del gran padre Orlandis, que es el fundador de lo que hoy es la escuela tomista en Barcelona, y que, si no se han desviado, tenía esa concepción realmente teológica y filosófica como lo proponía Santo Tomás de Aquino. Y pues bien, así entonces, como lo hace ver el padre Alcañiz, esta fiesta es la coronación de todos los misterios, de todas las fiestas de nuestro Señor. Es la gran fiesta, es el culmen, y de ahí su importancia. Ya no nos muestra solamente al Cristo crucificado, abatido, escupido y humillado y muerto en una cruz, sino triunfante, glorioso, con todo el poder de su real majestad.
y cáiganse de espaldas. Aunque no creo que ustedes se caigan de espaldas, porque lo que voy a decir no es la primera vez. Y si lo llegan a escuchar por primera vez, no se les va a hacer raro. Pero es la gran fiesta apocalíptica de la parucía, cuando Cristo venga con todo el poder de su gloria y de su majestad a imperar como rey, y que se realice así la promesa o la petición del Padre nuestro, adveniam regnum tuum, y se realice la promesa de un solo rebaño bajo un solo pastor. Pero ¿y cómo oso yo decir eso? Hijitos míos, y no por ustedes, y con sorna lo digo, ¿no veis acaso que el introito de esta misa es tomado del Apocalipsis? Entonces tengo todo el derecho litúrgico que me da la Iglesia para hacer esta afirmación en contra de todos aquellos que son antiapocalípticos y antimilenaristas, y son herejes ocultos que destilan el veneno sin dar la cara de frente. Entonces tengo todo el derecho litúrgico que me da la Santa Misa, que comienza con el introito apocalíptico. Otra cosa es que no lo hayan querido ver, porque les falta la llave de la entelequia exegética de las Escrituras y de su único y último libro, el Apocalipsis, único libro profético del Nuevo Testamento. Entonces, no se nos haga raro lo que afirmo, aunque no creo que muchos y casi nadie lo afirme. Y me pregunto quién lo habrá afirmado antes. Pero lo que sí es cierto, que no es la doctrina comúnmente mediatizada, democráticamente aplastada o aplanada, que le quita el valor profético que esta misa y esta fiesta tienen. Por eso comienza con el Apocalipsis. Y si bien hoy nuestro Señor no reina de hecho, sino solamente por derecho, y en el orden temporal, de un modo indirecto, le deja a su Iglesia esa realeza sobre las cosas temporales y solamente directa en lo espiritual, y Él no ejerce esa realeza en ese orden. En el milenio lo ejercerá, y lo que no ejerce directamente comunicándoselo a la Iglesia, se lo comunicará a la Iglesia. Y ahí tendremos también a ese gran visir en San José, patrono de la Iglesia, y que será el gran comendador o gran ministro o visir plenipotenciario como el José del Antiguo Testamento en medio del pueblo de Egipto, cuando era el privilegiado del faraón. Imagen que nos debe de ayudar por si la cosita no nos queda como muy claro. Y entiéndase bien, lo que no ejerce en el orden temporal
y que comunica indirectamente a la iglesia, en el milenio lo ejercerá. Y la comunicación a la iglesia será ya directa. Y así habrá un solo pastor bajo un solo rebaño, bajo un solo y único pastor, Cristo Rey. Pero esos Satanás y sus supósitos clericales, que son los peores que hay, son los que constriñen la verdad de esto. Y eso fue creído unánimemente por la iglesia primitiva durante sus 3 primeros siglos por lo menos. Luego la exégesis posterior no es la primigenia, pero es la que ha tenido más carta en el asunto. Y eso es cuento de otro costal, pero eso ya no es hoy admisible ni aceptable. Se dejó de interpretar literalmente porque, claro, Orígenes, por interpretar a lo bruto literalmente, se trasquiló, se castró y se dio cuenta que si seguía así se tendría que haber cortado la cabeza. Entonces alegoricemos, y la alegoría tomó ahí vuelo. Pero la interpretación primigenia, patrística, era literal, no crudo. Porque cuando el literalismo no da, para no sacarlo de la realidad, hay que interpretarlo simbólicamente. Y así tenemos los símbolos patrios. No son la patria, la nación, pero la representan. Entonces, hay ese sentido literal y el sentido literal simbólico. Y si después habrá el espiritual o alegórico, pero ya ese sería un tercer sentido y de tercera categoría. Pero toda la exégesis tiene que reposar sobre el literal, porque si no, yo estoy imaginando cosas bonitas, pero sin sustento real. Y eso es lo que ha pasado. Y como a Satanás, vencido en la cruz, no le convenía, príncipe de este mundo, que se hable de Cristo Rey, pues lógicamente que tengo que hacer lo imposible y lo posible para disuadir eso de las entelequias católicas, de la jerarquía, de Roma, y poder así imperar, príncipe de este mundo. He ahí el problema, el dilema, la confrontación. Vemos cómo esta fiesta, así es apodíctica, nos muestra la grandeza de Cristo y todo su combate con Satanás, que comenzó con Cristo en los cielos. Porque según antigua tradición de los padres, no de todos, pero de algunos, la gran apostasía angélica vino cuando Dios les insinúa a los ángeles proponiéndole lo que desde toda eternidad Él ya había decretado: la encarnación del Verbo a través de la Santísima Virgen María. Y los ángeles, ¿cómo? Dijeron algunos, pensaron, encarnarse el Verbo en una naturaleza inferior a la angélica, la humana, y nosotros
tener que postrarnos ante ese hecho. Non serviam. El orgullo infernal, demoníaco, diabólico, ahí quedó plasmado. Y así se les preparó el infierno. No que Dios lo haya creado, sino que en ese momento se acondicionó para esos ángeles malditos y apóstatas que no querían aceptar ese magno misterio. Y de esto algo nos deja traslucir Monseñor Lefebvre en su sabiduría teológica, en su libro Itinerario Espiritual, para aquellos que de la fraternidad, y ahora neo, aterricen. Pues bien, así entonces se operó esa apostasía y continuó como un coletazo con la caída de Adán. Pero fue el coletazo que hubo en la tierra, porque esto pasó en los cielos. Y después se siguen, y solamente se pueden seguir dos grandes apostasías. La del pueblo elegido, extraído del paganismo idolátrico, para que ese Mesías se encarne tomando la naturaleza humana de una virgen de ese pueblo, y que apostata. Viene el Mesías y lo matan. Y después, la única apostasía que queda, la de los que creen, la de los hombres fieles, la Iglesia en su parte humana, aún en su jerarquía, que apostata de Cristo. Y así entonces se hacen supósitos del anticristo y de la contraiglesia, sinagoga de Satanás, que es la que hoy reina en todo su esplendor con Francisco el Grande. Pero la revolución no es una persona, como tontamente creen muchos. La revolución es el odio satánico a Dios y a Cristo encarnado, al Verbo encarnado, y a su Iglesia, que es la prolongación de esa encarnación. De ahí la confrontación y el amor o el odio. Y por eso tenemos allí los dos grandes misterios de esos 5 grandes misterios que nos habla Monseñor Straubinger de San Pablo. El primer gran misterio de la sabiduría, y esa sabiduría desplegada en el amor de Dios. El misterio de iniquidad con Satanás, non serviam, y la secuela con Adán, y las otras 2 últimas y únicas apostasías posibles. Y los otros 3 misterios, para redondear: el misterio de la Iglesia, misterio en la Iglesia, el misterio de la resurrección y de la vida, misterio resurrexi et vitae, y el misterio de la salvación de Israel, Mysterium Salvationis Israel. Los 5 grandes misterios traídos por San Pablo, según hace ver egregiamente ese gran exégeta Monseñor Straubinger, que como buen alemán tenía esa capacidad de trabajo para darnos
la mejor, no interpretación, porque él no es que interprete, pero sí compilación de los textos patrísticos para entender las Sagradas Escrituras. Así entonces, mis estimados hermanos, vemos cómo esta gran fiesta es finiquitoria, finiquita, culmina, nos hace resplandecer todos los misterios de nuestro Señor, de su iglesia, de su corazón, porque el Papa Pío XII asociaba la consagración de León XIII al Sagrado Corazón con la instauración de esta fiesta, para mostrar cómo Cristo es Rey. Y el Sagrado Corazón es plenificado el reino de Cristo. Son una misma cosa. Y el corazón de nuestro Señor con el del Inmaculado Corazón de María son las dos caras de un mismo corazón, de los corazones de Jesús y María. Entonces, realeza de Cristo Rey, Sagrado Corazón y triunfo del Inmaculado Corazón de María son la misma cosa. Separarlos es propio de herejes, de indignos o de impíos, o lo que no se sabe si es peor, de estúpidos imbéciles, con exégesis trasnochada, como le está pasando a Monseñor Williamson, que continúa ahora con el último Eleison a remachar. Y no quería hablar de eso en esta gran fiesta, pero toca de coletazo. Y después lo expondremos más allá. Resulta que ahora el problema de Monseñor Felé, según Monseñor Williamson, es el de no haber sido el eco de lo que quería la Santísima Virgen a través de su gringa vidente de Estados Unidos, para que hiciera la cruzada del Rosario en aras de la conversión de Rusia. Y entonces lo utilizó para el motu propio. Y vuelve la Santísima Virgen a través de esta gringuita. Y entonces hace una segunda cruzada para obtener la segunda petición que había ya elaborado, si nos recordamos bien, la misma Roma. El mismo cardenal Castrillón Hoyos estaba metido en el cuento. Y así Monseñor Felé, segunda vez, usa lo de la Virgen, que le avisa a través de la gringuita de hacer la cruzada para la consagración de Rusia, para obtener el levantamiento de las excomuniones. Entonces el pecado de Monseñor Felé es no haber sido sumiso a la voluntad de la Virgen a través de vía de internet, o como quieran llamarle, gringa. Si esto es verdad, Monseñor Williamson, ¿por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué no hablaste? Pecaste gravemente, si lo sabías. Y parece que sí lo sabías perfectamente. Y no solamente lo aceptaste, te callaste y no dijiste nada, sino que aplaudiste y diste gracias por el levantamiento de las excomuniones al gran Papa conservador Benedicto. ¿O te olvidas? Y dijiste, y lo sigues repitiendo, fueron un éxito ambas, porque a pesar de todo
se obtuvo esa concesión de admitir la misa, que nunca fue abrogada, eso ya lo sabíamos. Pero tú no te enteraste, pedazo de mequetrefe, que la tenías que admitir conjuntamente con la adúltera, a la querida, a la de segunda mano como legítima y en orden mayor al tuyo, porque es el rito legítimo ordinario, mientras que tú, misa verdadera, eres extraordinario, esporádico por allá, para los casos de ocasión. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Te caes del catre o no? Y todavía no se han retractado. Entonces, ¿qué habla? Y eso sin entrar. ¿Quién es esta santa mujer? ¿Por qué nunca se habló? Y a ver qué me dice. Para mí es absolutamente falso. La Virgen Santísima no nos puede hacer caer en la estupidez doble. ¿Cuál? La de sustituir lo que ella pidió a Sor Lucía, que fuera el Papa el que consagrara con los obispos a Rusia. Y que yo sepa, Monseñor Felé no es Papa. O ahora, che, te hiciste Papa. O te consideras medio Papa. O el diablo te insinúa a través de esta vidente que tú como cuasi Papa puedes consagrar. Oye, papito, qué bien que vas. Superman. Primera gran contradicción irrefutable. ¿O es que la Virgen cambió post factum de mensaje, de petición? Estupidez diabólica y demoníaca que se la crean los imbéciles, como Monseñor Williamson y Monseñor Felé y todos ellos. Yo no me lo creo. Y que salgan a refutarme, a ver con qué armas. Y segunda gran contradicción, por la cual esa aparición es absolutamente falsa. ¿Cómo es que la Virgen me va a pedir que consagre a Rusia para que los efectos de la diabólica comunista y atea Rusia, no los cañones rusos, como muchos militares imbéciles y gobiernos de derechas creían, el comunismo es el ateísmo humanísticamente democrático, el antropoteísmo, el culto del hombre, sin disfraces. Entonces, ¿cómo me va a venir a pedir a mí que pare esos males que ya habían comenzado cuando ella dijo que daba un signo para anunciar que si no le hacían caso, luego se ve que no era absoluto ni lo de la paz relativa, ni lo de la consagración de Rusia? Era una profecía contingente que se realizaría si las condiciones estuvieran cumplidas conforme se había estipulado. ¿Y entonces qué? Si ya en el 38, en la noche del 25 de enero del 38, y ahora no me recuerdo si era 38 o 39, a partir de esa fecha ya era tarde, muy tarde, porque la Virgen lo había dicho. Si no hacen caso, habrá una guerra peor que la Primera Guerra Mundial, que comenzó en el 40, y por eso dio el signo en el 38, porque incluso la guerra no comienza cuando disparan los cañones, tiene su preparación. Ya estaba
toda preparada en época de Pío XI, por eso habla de Pío XI, no de Pío XII. Pío XII no podía ya hacer nada, y quizás por eso inconscientemente hizo o no hizo nada, o hizo medio mal o medio chueco la consagración en el 52 o 54, ya no me acuerdo, porque veía que era de nada, de acuerdo a lo prometido. Otra cosa es que una consagración siempre sirva y una oración, pero no para parar los efectos que Rusia esparciría por todo el orbe y que dejaría de ocurrir eso en aras y en honor al nombre santísimo de María y de su inmaculado corazón como Madre de Dios, que era lo que Cristo quería poner en evidencia a través de la devoción al inmaculado corazón de María. ¿A dónde están los fatimólogos? Mucha Fátima, pero mal entendida, porque les falta lo apocalíptico. Entonces, ¿cómo la Virgen me va a venir a pedir algo que ya no puede ser? Que la Segunda Guerra Mundial ya pasó y todas sus consecuencias las estamos sufriendo. Entonces, ¿para qué me va a venir a pedir una consagración a Rusia y que todo se solucione? A menos que yo tenga otro plan, el plan satánico, de en el nombre de Fátima, de la Virgen y de Dios, eclipsar la verdadera parucía, seguir teniendo una esperanza en una jerarquía adúltera, apóstata y usurpadora, e irle a pedir todavía, como niño bobo, conságrame a Rusia. ¡Qué ridículo! Y en esas estamos, señor Williams. ¡Qué lamentable! No puede ser, Monseñor Williamson. Y como éramos amigos, Monseñor Willy, aquí entre nosotros familiarmente. Y el padre Ford, como su brazo derecho, no puede estar avalando esto. Espero que se pronuncie. Y del buen lado. Pero esto no tiene exégesis. Lo que nos están proponiendo. ¿Queda claro? Pues bien, mis estimados hermanos, perdonen este largo paréntesis, pero tocaba. Recentrémonos entonces en lo sublime de esta fiesta, de lo profético de esta fiesta y de su realización posparusiaca, cuando Cristo vuelva. El día y la hora nadie lo sabe, y se haga su voluntad así en la tierra como en el cielo. Esa es la gran esperanza, petición del Padre Nuestro. Esas son las bodas del Cordero con su iglesia, que tendrá ahí ya el poder directo sobre lo temporal, comunicado por Cristo, que ejercerá el poder de realeza que ahora no ejerce, que lo tiene de derecho, pero que no lo tiene de ejercicio. Para el que es abogado, puede entender un poco mejor. Pero para el simple fiel, basta saber que lo que hoy no se realiza en plenitud, y de hecho se realizará en plenitud, y de hecho en el milenio. Lo demás son cuestiones, podríamos decir, hasta accesorias. Lo esencial es eso.
y así una sola iglesia, sin judíos ni gentiles, porque ambos estarán convertidos. Así de sencillo. Y si es de sencillo, ¿por qué no se dice? Satanás no pierde el tiempo, como los imbéciles que sí lo pierden y que la mayoría son de sotanas, porque hablan en el nombre de Dios, trabajando para la iglesia del anticristo. ¡Qué misterio de iniquidad! Y por eso, mis estimados hermanos, es inaudito que gente buena de la línea media, y voy a dar el nombre, Caponeto, un gran doctor, teólogo no es, pero gran doctor, gran historiador, un hombre culto, que lo sigue mucha gente, todavía no reflexione, se queja como una Magdalena, le echa toda la culpa a Francisquito como si Benedicto no fuera lo mismo y Pablo VI no fue lo mismo, como si la revolución fuese una persona y no una sucesión, y no de personas sino de todo, y que culminará en el anticristo. Y decir, yo no tengo juicio jurídico. Nadie te pide, hijo, que tengas juicio jurídico. Hay que tener juicio de segunda facultad de la inteligencia. Primera facultad, simple aprehensión; segunda, juicio; y tercera, raciocinio. Que te ponga, antes de raciocinizar, ejecutar el juicio, y un juicio teológico. Basta. Pero como tienen por dogma de fe lo que no es de fe, como non possumus, que sigue, en vez de haber cortado el artículo tontuno del padre Boulé, y si tiene agallas de teólogo, que me salga al frente, a ver, y que non possumus publique la confrontación internética, teológicamente hablando, si es que tienen tanta espalda, y a ver qué pasa. Pero como tienen por dogma de fe o cuasi de fe que el Papa es infalible en todo, entonces, ¿cómo voy a decir que se equivoca? Y más si estoy esperando todavía que me consagre a Rusia, y más si yo, como Monseñor Williamson o Monseñor Felé, cada uno por su lado, y de ahí la guerra y la pugna, quiere ser el Superman de la restauración. Felé con su combo, y ahora Monseñor Williamson con su combito. Esa es la pugna, y por eso a mí ninguno de los dos me quiere. Está claro. Por eso tuve que aguantármelas solo desde el año 2009. Solo. La resistencia no comenzó con él, puedo decir, comenzó más bien conmigo. Orgullo, sí, orgullo, pero la verdad. Entonces, punto. Si vamos a hablar claro. Pues bien, como tienen entonces que el Papa no se equivoca, y toman la definición es cátedra fuera de sus contextos, pues claro, y es un doctor Caponeto, aterriza, hijo, yo sé que esto le llegará, no que él me pare bola a mí, porque yo seré que un enano para él, pero alguien se lo dirá, porque se están haciendo cómplices, no entran ni dejan entrar. ¿Cuánta gente no queda frenada con Monseñor Williamson, con Caponeto, con la línea media, con la fraternidad? He ahí el problema, que ellos hagan lo que quieran con su bendita alma, véndansela al diablo, pero no lleven a la gente detrás.
como las malas mujeres, que atraen sobre sí todas las miradas y aún de los más santos y cándidos. Como pasó, y una pequeña anécdota, y no me gusta, pero se me vino y la digo. En el avión de Alitalia que llevaba cuando el Concilio Vaticano II a todos los obispos de Brasil con Monseñor de Castromayer, el piloto Daniel, Aray Daniel, fiel, amigo mío, aunque a veces peleamos, teológicamente hablando, pero amigos, estaban todos en el avión exclusivo para los obispos, y una azafata le dice al piloto, a él, creo, ¿quieres ver cuando yo pase a ver quién es el que no mira? Y pasa la azafata. Todos se dieron vuelta. El único que no giró la cabeza fue Monseñor de Castromayer. Entonces no me digan que cuando yo hablo de la gran ramera que con sus bondades eclipsa y nos hace girar la cabeza, por lo menos, si no nos hace fornicar, no exagero. Ni estoy hablando vulgarmente, porque traigo hechos que están relatados en las Escrituras, en el Apocalipsis y por el virginal y puro San Juan. Pero si él me habla de gran ramera, forneguera, yo como predicador tengo y debo también de repetir como lorito y enano, pero decirlo. Entonces no soy pornográfico ni escatológico, sino escatológico, porque escato es excremento y escato es último o ultimidades, dicho sea de paso, como hizo ver el padre Castellani, aunque quizás muchos no estén de acuerdo, pero no importa. Pues bien, así entonces, estos no quieren admitir lo que es una evidencia, que son unos herejes, unos apóstatas, y que se está realizando la profecía de la Salet. Roma perderá la fe y será la sede del anticristo. Ahí está. Y no solamente con este está más evidente, porque claro, argentino tenía que ser, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, y entonces este es porteño de Caballito o de la Florida, bueno, están pegados, y se va a Roma. Pues la tenemos todas, estamos en la cresta de la ola, como decía en ese programa de judíos en la Argentina que salió por Radio Cristiandad. Pues bien, mis estimados hermanos, que estos personajes, si son de buena voluntad, que recapaciten, pero que no sigan con su cantaleta, y si no están aptos, que se hagan a un lado y dejen hablar al que sabe y no confundan a la gente, y después a los perversos pues de frente y a cimitarrazos, no hay más. Y así dar testimonio de Cristo Rey. Que esta gran fiesta, mis estimados hermanos, nos haga ver cómo la realeza de nuestro Señor, que no es solamente en mi alma, en mi corazón y en mi inteligencia o en la sacristía, sino en el mundo entero, la devoción al Sagrado Corazón y el triunfo del Inmaculado Corazón son idem, son lo mismo, con facetas distintas, pero la misma realidad, y tendrá lugar en el milenio. Y si Nuestra Señora prometió una paz relativa y una paz se os dará,
era porque dice consagrarme a, o Santo Padre, consagrarme a Rusia. El Santo Padre deberá consagrarme, ha de consagrarme a Rusia, no me consagrará como mal traducen, y daré un tiempo de paz, pero ese tiempo de paz no es la paz y el triunfo del Inmaculado pleno y absoluto, que eso no tiene condiciones. Al fin y al cabo, pase lo que pase, se dará con Rusia, sin Rusia, con consagración o sin consagración, porque al fin y al cabo todos en el milenio estarán convertidos, rusos, judíos y lo que fuera, de los que quedan vivos como viadores. Para hablar de los mortales. Y una cosita que tengo que aclarar, exegética, del Evangelio de hoy, que tuve que agregarle una palabra que no está en la traducción, pero que está en el latín. Nunc autem. Mi reino, por ahora, no es de aquí. Nunc autem, no lo traducen. Y claro, dicen que no es de aquí porque, es cierto, su poder no nace en esta tierra, viene del cielo, viene de su divinidad como verbo. En ese sentido no es de este mundo, perfecto. Pero, cuando dicen nunc autem, nunc ahora, no es de aquí. Está indicando además que hay una contraposición, ahora no, pero después sí. ¿Cuándo? En el milenio apocalíptico. Pero Satanás se las arregla para tener a todos los exégetas y gramáticos desviados. Y a ver que discuta a alguien que eso no es así. Hay libertad de expresión, pero cuidado, si te equivocas, hay machetes, cimitarra y hasta misil. Aquí la guerra teológico-religiosa es con todo. Pues bien, mis estimados hermanos, dicho sea esto, queda resuelta el problema exegético cuando le pregunta Pilatos, ¿eres tú rey? Y Pilatos enseguida lo captó. Y nuestro Señor le dijo, no, si mi reino fuera de este mundo, y en ese sentido, mis soldados, mis ejércitos, los ángeles vendrían. Pero como no es de este mundo por ahora, porque por ahora yo no lo ejerzo sobre el mundo, y estás tú, Pilato, ahí, porque toda autoridad viene de Dios. Pero más adelante va a ser. ¿Queda claro? Entonces, mis estimados hermanos, que esta fiesta, coronación de los misterios de nuestro Señor Jesucristo, antídoto contra el laicismo y el liberalismo y el modernismo, que es todas esas facetas de la revolución, están encapsuladas en lo que es el modernismo actual y que impera desde Roma, sede del anticristo. Así de claro. Que nos haga esperar la venida de Cristo Rey con todo el poder de su gloria y divina majestad el día de su parucía, aunque el día y la hora no lo conozcamos. Pero esa es la gran esperanza apocalíptica que nos hará resistir de pie como pequeño rebaño disperso por el mundo sin pastores, y que si el tiempo no es abreviado, nadie, ninguna carne, se salvaría. Que la Santísima Virgen María nos ayude a comprender estas cosas como ella las veía y las comprendía, y así avivemos nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad en la verdad de Cristo Rey. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.